Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde hablamos cuatro sacerdotes de los acontecimientos de la Iglesia, del mundo y pues también lo que acontece en el mundo de cada parroquia. Hoy vamos a hablar de las relaciones sanas, las relaciones de familia que nos unen también al misterio de Dios. Bienvenido Patricio Lynch, bienvenido Javier Monroy. Gracias, Javier. Un gusto verlos, a los Javieres. Gracias. ¿Qué tal están, Patricio? Muy Javier. bien. Bueno, pues vamos al tema de hoy. El tema de hoy son las relaciones, es la familiaridad, el misterio de Dios. En fin, esto de las relaciones, qué importante es, que para mí creo que es esencial. Una persona sociable es aquella no solamente que sabe tratar con los demás, sino consigo mismo y con Dios, ¿no? Y a veces también el ser sociable nos hace ver que no somos perfectos, que somos imperfectos y que nos tenemos que apoyar unos y otros. Quisiera empezar este programa de Iglesia Online viendo, ¿son nuestras relaciones sanas dentro de la Iglesia? Dentro de la Iglesia tenemos relaciones sanas dentro de la Iglesia, tenemos una relación de familiaridad, de cercanía, o a veces los respetos humanos nos hacen vivir en competencias infantiles. No sé si alguno de ustedes quiere intervenir y empezar. Pues saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya empiezo yo, me tomo la palabra. Qué importante es este tema. Creo que estaremos todos de acuerdo en que según son las relaciones que tengamos, así de alguna manera es el cómo vivimos, ¿no? Podemos decir que según las relaciones que tenemos desde que comenzamos la vida, con papá, con mamá, con los primeros seres que vemos cuando venimos en un mundo, así se va formando nuestra persona. Yo creo que en la Iglesia podemos decir lo mismo, ¿no? Que según son estas relaciones, pues construimos iglesia, construimos familia, hacemos que las personas vayan creciendo, vayan caminando hacia Dios. Y si no, pues seguramente estaremos estropeándonos. Y tu pregunta, Javier, es sobre la iglesia o las parroquias, ¿no? En particular. Pues yo pienso que ahí hay mucho que matizar, hay de todo. Podemos ver qué relaciones puede tener los feligreses con el párroco, los sacerdotes con los laicos, los religiosos con los sacerdotes diocesanos o los movimientos eclesiales dentro de la misma parroquia. A veces hay mucho recelo, hay mucha competitividad, hay mucho querer estar en el centro. Y ahí creo que nos falta algo, ¿no? Algo de aprender de lo que es el misterio de Dios, que es de alguna manera es familia, es diversidad y es unidad, ¿no? Y todo eso creo que todavía tenemos mucho que aprender, yo creo. Sí, adhiero, Javier, y bueno, ambos están diciendo algunos conceptos que me parece que son claves no solamente para comprendernos nosotros desde nuestra dimensión de seres humanos, pero sino también para poder comprender a Dios, ¿no? Porque en definitiva, si hablamos de relaciones, hablamos de familia, comunidad, estamos hablando del misterio de Dios. Dios es una relación, Dios es una familia, Dios es una comunidad. Y en ese sentido, por eso, si tomamos en serio esto que hemos aprendido de pequeñitos, ¿no? Que somos imagen y semejanza de Dios, se entiende también el por qué hay una necesidad de la relación en los seres humanos. Si no nos vinculamos, si no nos relacionamos, nos deshumanizamos. Hasta sabemos que podemos hasta morir. El niño que no es cuidado, que no es abrazado, que no es recibido por otros, fallece. Esa es una certeza. Pero también estabas diciendo algo, Javier, que me pareció importante, ¿no? El cómo vivimos nos hace de alguna manera personas, y yo diría, y lo sumaría, a un tema de fidelidad a Dios, ¿no? Hay mucha gente, todos buscamos ser fieles a Dios. El tema es cómo concebimos que es el camino de la fidelidad a Dios. Y acá me parece que se nos juega algo muy importante, que es integrar la fidelidad a Dios con la fidelidad a los hombres. El camino de fidelidad a Dios es el camino de fidelidad a nuestros hermanos y a nuestras hermanas. Por eso San Juan, citando algunos textos bíblicos, ¿no? Es muy contundente. San Juan dice, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo si no amo a mis hermanos a quienes sí veo, ¿no? Y también llega a decir, el que aborrece a los hermanos es un mentiroso y es un homicida. Y por eso también Jesús se identifica en cada uno de nosotros, ¿no? Esto de Mateo 25:40, lo que le hagan al más pequeño me lo hacen a mí. Entonces, lo que quiero expresar es que el único camino de fidelidad a Dios
es el camino de fidelidad a los demás. Me gustaría cerrarlo con una frase, ¿no? Dime cómo amas a tus hermanos y te diré cómo amas a Dios. No son dos amores distintos. Según cómo tratamos a los demás, así estamos tratando a Dios. Y esto nos tiene que interpelar, porque muchos creen o se quedan tranquilos en su conciencia, aquellos que participan de las liturgias, de los cultos, que van a misa todos los días, rezan rosarios, se cuelgan estampitas y tocan santos, y sienten emociones al hacer cantos hacia Dios y las alabanzas, y lloramos, y ¡ay, cómo amo a Dios! Pero si después, ¿no es cierto?, no son compasivos, no son inclusivos, mienten, le pagan mal a sus trabajadores, maltratan a sus empleados, por más que vayan a misa todos los días, ahí no hay una fidelidad a Dios. Y en esto hay que ser bien contundente. El camino de fidelidad a Dios es el camino de fidelidad a los demás. Así de clarito. Sí, no, simplemente me viene a la mente el Ángelus del Papa el día de la Santísima Trinidad. En ese Ángelus, él estaba diciendo lo que dice Patricio, yo creo que porque son argentinos los dos, se entienden muy bien. Nos dijo, ¿no?, que como aterrizar el tema de la Santísima Trinidad era que tenemos que vivir con y para los demás. Es una de las frases hermosas que soltó ahí, ¿no? Y es así, como muy bien dice Patricio, o sea, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, ser como Dios es ser relación, ser para los otros, el darnos, ¿no?, como se dan las personas de la Santísima Trinidad, y quererse como ellos se aman. Eso es lo que más nos hace personas y más nos hace, pues, divinos también, sí. Pero son... Cuando estaba hablando Patricio, estaba escuchando yo al Papa Francisco el Día de la Santísima Trinidad, sí. Sí, perdón, sí. No, quería decir que con humildad, el día anterior de Ángelus yo lo llamé al Papa y le tiré unos consejos. Fíjate que a veces nos fijamos más en valores como el estrés, la ansiedad, como la depresión, lo que son las relaciones y las personas, y convendría destacar más en el mundo que vivimos otro lenguaje que hable más desde la amabilidad, la bondad, la compasión, la empatía. No sé, yo creo que desde ahí hasta nuestro cerebro se organiza de otra manera, ¿no? Pues uno ve los noticiarios y todos son peleas, luchas, guerras, la invasión de Rusia en Ucrania, en fin, muertos, los migrantes que van de un sitio a otro. Y creo que nos tenemos que, para mí, enfocar, por lo menos desde la línea católica, desde nuestra iglesia, más en la positividad, ¿no? Sin esto querer dejar lo negativo, porque para una sana relación, para una relación que uno tiene que curar, que dejarse curar las heridas, pues lo primero que hay que hacer es, a ver, ¿con qué fortalezas cuento? Esto es como cuando uno va al quirófano, ¿no? Te hace primero una radiografía, te hacen unos estudios de sangre y ahí te dicen, bueno, pues podemos operarle porque está bastante bien y va a resistir la operación. Y creo que nosotros, para fijarnos en cómo está la relación dentro de la iglesia, tenemos que fijarnos también en los aspectos positivos, ¿no? Para poder hacer una verdadera reforma dentro de la iglesia, porque creo que nos hemos o estamos en este momento en un proceso de polarización, ¿no? De una iglesia más tradicional a una iglesia progresiva, y en unas relaciones también de polarización, en donde uno parece que no puede hablar en la homilía de la dignidad del ser humano integralmente, sino solamente la dignidad del ser humano en su concepción. No, perdona, yo voy a hablar de la dignidad del ser humano desde su concepción hasta la muerte, pero también voy a hablar de la vivienda digna, del salario digno, de un seguro social para todos. O sea, cuando hablamos de vida integral, y no solamente desde el momento de la concepción, que es muy importante y que creo que tenemos que recalcar, pero no nos olvidemos de que se tiene que impartir una justicia también, una salud, un derecho a la educación, que esto es parte de la vida, ¿no? Y es lo que creo que nos está a todos matando, esta polarización que se hace desde las redes sociales y desde los medios de comunicación. No, sí, estoy de acuerdo, Javier. Estás hablando de polarización, no solamente en la iglesia, sino que también en la humanidad, lo notamos en nuestros países, y esto me parece que es preocupante, porque las polarizaciones es todo lo contrario a lo que viene de Dios. La Trinidad no es una polarización.
es una unidad en la diversidad, es el misterio de amor, es el misterio de la comunión. Lo que define a Dios es el poder del amor. Y a Dios no lo define, por ejemplo, ni la posesión ni la imposición. Nosotros buscamos imponernos a los demás. Acá las cosas se hacen como las digo yo. Nosotros buscamos poseer, buscamos controlar. Dios en su misterio, en su identidad, en su ser, en sí mismo, Dios no es una imposición, tampoco es una posesión, sino que es una profunda donación. El Padre que se dona eternamente al Hijo, el Hijo lo recibe y se dona a su vez al Padre, y así, ¿no es cierto? Entonces me parece que lo que tiene que definir nuestra vida como creyentes es justamente esta capacidad de darnos a los demás, de no imponernos y de aprender a construir comunión. Y comunión en la diversidad. Les cuento una pequeña anécdota. El otro día estuve predicando en una iglesia, no voy a decir dónde, pero estuve hablando justamente de la Trinidad, ¿no? Poniendo énfasis en esto de que Dios en sí mismo es una unidad en lo diverso, ¿no? En lo distinto. Entonces puse mucho énfasis en esto, ¿no? De la necesidad que tenemos todos como cristianos y como humanos de aprender a vivir en comunión aceptando la diversidad y lo distinto. Y que cuánto miedo tenemos a lo distinto. ¿Para qué? Al finalizar la misa vino una señora enojadísima, ¿no? A decirme, padre, usted se equivocó. Nada de diversidad, me dijo. Porque hay que decir las cosas con claridad, nada de diversidad. Y yo decía, Dios mío, esta persona no entendió nada, ¿no? Porque Dios en sí mismo es diversidad, es profunda diversidad, ¿no es cierto? Yo creo que tenemos mucho miedo y que muchos tienden a querer uniformar y lo que polariza y lo que divide, y sabemos bien, ¿no? Esta palabra diabolos significa el que separa, ¿no? El que divide. Nosotros somos llamados, interpelados a vivir la comunión. Claro que es difícil, por supuesto, porque nos saca de nosotros mismos, nos saca de nuestras seguridades, etc. Pero animarnos a eso, ¿no? A construir comunidad. Ese sermón no fue el que le enviaste al Papa, yo creo, ¿eh? O se lo envió y lo ha guardado para otro momento, así que hay que estar atentos a todos los que nos ven en Eclesia Online, porque cuando hable de este tema el Papa ya saben de dónde proviene, de la teología del padre Patricio Lynch. Vamos un momento a un descanso y enseguida volvemos. Esto es Eclesia Online. Seguimos aquí, esto es Eclesia Online, estamos hablando de las relaciones, estamos con el padre Patricio, con el padre Javier Monroy, hemos hablado de las relaciones, también hemos acabado también de la diversidad también que hay en la iglesia, la diversidad que hay en el mundo, la diversidad del Dios misterio que también se nos plantea en la iglesia, ¿no? Estamos acostumbrados a una uniformidad, a una forma de pensar en la iglesia, o realmente hay varias formas de pensar, como dice San Pablo, ¿no? En la diversidad está la riqueza. ¿Cómo ves, Javier? Retomando un poquito lo de la primera parte, al final el comentario que nos hacía Patricia, ¿no, Pato? Sobre esta señora, pues realmente no entendió nada, ¿no? La diversidad no tiene nada, ni va en contra de nada que es lo fundamental de la fe, ¿no? Entender que la diversidad significa que hay muchos modos de poder vivir la única fe. Y es que esto no se lo creen muchos creyentes, muchos católicos. Y que hay muchas culturas, muchas historias personales, que cada uno tenemos una sensibilidad distinta y que no por eso tenemos que vivirlo todos del mismo modo, ¿no? Y que no es que haya un único modo de vivir la única fe o el amor de Dios, no. Gracias a Dios pues hay tantas como personas seguramente. El tema de la diversidad es un tema importante y yo lo resumiría en la palabra respeto. Es decir, no entendemos que el otro es diferente. Si antes en la primera parte, ¿no? Pato y tú, Javier, también nos decíais eso, la comparación con la Trinidad, ¿no? Con lo que es el misterio de Dios, pues el primer punto básico es ese, es decir, lo que el Padre quiere es que el Hijo sea el Hijo, no que sea Padre, y que el Espíritu Santo quiere que el Padre sea Padre y el Hijo sea Hijo. Entonces, yo tengo que querer que otra espiritualidad sea ella misma y que lo viva desde sí mismo, porque ahí es donde está Dios. Y esto no nos entra en la cabeza. Esto es parte un poquito de una soberbia profunda en nuestra vida espiritual. Y el respetar al otro y hacer que el otro sea Él y saber que ahí está Dios y que podemos vivir en unidad, etcétera. Todo esto todavía nos falta mucho en
pues en muchos ámbitos eclesiales, ¿no? Yo lo diría la palabra respeto a la identidad del otro, que no tiene por qué vivir exactamente la fe como la vivo yo. Sí, se me ocurría, Javier, en esto que decís, ¿no? Que también de fondo quizás puede haber una mentalidad de muchos que quieren de alguna manera domesticar a Dios, ¿no? Lo quieren controlar, y en vez de ser nosotros imagen y semejanza a Dios lo quieren hacer a imagen y semejanza de nosotros, ¿no? Y me parece que en este sentido tenemos que comprender que Dios es un misterio, y que por eso, por ejemplo, los judíos en el Antiguo Testamento a Dios no lo nombran, porque nombrar a alguien es poseerlo, es controlarlo, ya es cosificarlo, y a Dios no lo podemos encerrar en un concepto, eso es caer en idolatría. Por eso me parece que hay un punto de partida que es interesantísimo en el Dios en el que creemos, es que Dios siempre es eterna novedad. Dios es infinito, es inabarcable, es inefable, ¿no? Y todos los adjetivos que podemos expresar. Por eso siempre me acuerdo de esta frase, creo que es de Francisco de Asís, ¿no? Cuando dice Dios nunca es bastante. Siempre tenemos la posibilidad de seguir experimentando a Dios, de descubrir algo nuevo. Y muchos creyentes tienen mucho problema con aquello que tiene que ver con lo novedoso, ¿no? Queremos mantenernos en un statu quo, en una actitud más conservadora. No nos abrimos a nada que es nuevo. Y yo me digo, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la Trinidad? Si Dios mismo es un misterio de amor, si justamente es amor, el amor es novedad. O sea, es la posibilidad de seguir descubriéndose al amado, ¿no? El amor es novedad. Entonces Dios es una eterna novedad. Y si no nos abrimos a la novedad de Dios, en definitiva nos estamos cerrando a Dios, ¿no? No podemos domesticar a Dios, no lo podemos controlar. Es una tentación que muchos podemos llegar a tener, ¿no? Sino que me parece, utilizando también estas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, ¿no? Quisiera sacar dos actitudes que Moisés nos puede enseñar, ¿no? Cuando se acerca a esta epifanía, a esta manifestación de Dios en la zarza ardiente, Moisés es invitado a sacarse sus sandalias, sus zapatos, ¿no? Y eso me parece muy elocuente, muy gráfico, porque no podemos entrar al misterio de Dios pisoteándolo, como queriéndolo dominarlo, ¿no? O cuando se le aparece en una nube, y la nube en la Biblia es imagen también de que Dios se revela, pero también se oculta, Moisés, ¿qué hace? Se postra en adoración. Entonces me parece que esa es la actitud ante el misterio de Dios, y que no es tanto, creo yo, una teoría que tenemos que especular sobre esta y comprenderla, sino que es una revolución en el modo de vivir. O sea, hubo un teólogo, Ranner, que decía, si a partir de hoy decimos que Dios no es Trinidad y sacamos la doctrina de la Trinidad, ¿en qué cambiaría nuestra pastoral, nuestra iglesia, nuestra forma de vivir? Quizás en nada, porque el problema es que no estamos viviendo trinitariamente. No es para comprenderlo y quedarnos tranquilos, sino es para aprender a vivir trinitariamente, aprender a vivir como familia. Y es una revolución esto. Si los cristianos viviésemos trinitariamente, yo estoy seguro que la iglesia sería distinta, ¿no? Y ese es el problema que traemos desde mi punto de vista. Ahora me voy a fijar un poco en el problema para hacer un diagnóstico, ¿no? Traemos un problema de que es mi pensamiento el que tiene que priorizar. Es lo que yo creo, lo que es lo mejor, ¿no? Claro, hablaremos más adelante del tema de la escucha, el diálogo, la participación, que es la sinodalidad. Pero este veneno se mete en la iglesia, se ha metido en la iglesia, se ha metido en las congregaciones religiosas, en las órdenes religiosas, y esto es lo que provoca este fenómeno, que vuelvo a lo mismo de la polarización, porque no hay unas relaciones sanas. Pero ojo, no hay unas relaciones sanas no solo con el otro, ni tampoco con la institución, sino no hay ni con Dios, no hay unas relaciones sanas porque uno no está herido, ¿sí? Y a mí lo que me preocupa, y lo digo con todo cariño, pues son todas estas. El otro día venía una encuesta, ¿no? Esta gente que viene ya joven, que se ordena sacerdote, generaciones que vienen con ya estipulado, con un pensamiento, con una idea. El otro día salía una encuesta que en una región del mundo, en un país en concreto, sacerdotes de menos de 45 años les importa poco la sinodalidad. Para mí esto
esto me está hablando de que no hay relaciones ni con Dios, son unas relaciones estereotipadas, monopolizadas. Es decir, es una relación totalmente introyectada, ojo, desde el seminario. Y esto es manipulación, ¿eh? Esto se llama abuso de poder. Y sí. Digo, es que toco este tema porque es uno de los grandes temas que estamos viviendo y que lo estamos viviendo porque lo que ha dicho en el anterior bloque Patricio es una realidad. Los laicos que tenemos, los tenemos porque nosotros los hemos formado. Y hay una malformación de los laicos, ¿sí? No queremos una iglesia que cuestione, sino queremos una iglesia que en sus relaciones sean totalmente monopolizadas y a la vez estereotipadas y que sean uno, ¿no? No me den guerra, lo que diga el Padre. Y estamos creando unos laicos clericalizados y por ende también unos futuros sacerdotes y unas generaciones totalmente clericalizadas, ¿no? Por esta mala concepción de la relación y de la familiaridad. Y a mí me viene la reflexión sobre la relación que podemos tener con la fe. No digo ya con Dios, sino con la fe, con lo que quiero o decido creer, ¿no? ¿Qué relación tengo? ¿Una relación de miedo, de cumplimiento, de tengo que no ser yo para poder tener fe y ser creyente? Y así hay muchos creyentes. Tienen una relación con la fe, con el mismo Dios de este estilo, que es todo lo contrario a una auténtica fe. Aparte de que lo que dices, Javier, que cierto es, los problemas eclesiales de malas relaciones o relaciones no trinitarias, que decía Patricio, o no evangélicas, que es lo mismo, vienen porque no hay una buena relación, yo diría, adintra, uno consigo mismo, con cómo vive a Dios, de cómo vive a los hermanos, de cómo vive al que es distinto, de cómo vivimos a aquel que piensa de otra manera, o que es de otra cultura, o que es de otro rango social, etc. O sea, al final vamos a cada persona para entender qué relación tengo conmigo mismo, con todo lo que me quiero relacionar, y eso es lo que se ve a nivel eclesial. Por lo tanto, yo creo que la renovación viene primero personal, luego en pequeñas comunidades, luego en las parroquias, luego en grandes movimientos y así se podrá ir renovando mucho del mal, que no es toda la iglesia, pero hay muchos aspectos que tenemos que sanar en todo esto, sí, ciertamente. Sí, yo quiero defenderme ante la acusación grave que hizo Acero de los curas menores de 45 años. Javier, yo tengo 44, pero fíjate que hice mi tesis de investigación sobre la sinodalidad, así que y espero no estar en ese grupo, Javier. No te perdono. Es de un país, ¿eh? Es de un país, no de toda la iglesia. Es de un país. Pero hablando de esto que dice Monroy, ¿no? De la fe, esto quizás va a sonar muy básico, ¿no? Pero me parece que es importante recordarlo. La fe no tiene que ver de los hombros para arriba, ¿no? No tiene que ver con solamente comprender dogmas, aprender doctrinas, sabernos el catecismo de memoria. Tampoco creo que la fe tiene que ver con sentimientos, esto que decía antes, ¿no? Vamos a una misa y hay lindas alabanzas y levantamos los brazos y nos emocionamos, ¿no? Decimos, ¿cuánto amo a Dios, Señor, te amo? Si eso no va acompañado con lo que significa la fe es la conversión y la transformación de la vida. Y la indicación de que soy una persona de fe es si me transformo en una persona trinitaria. Perdón que insista en esto. En la medida que mi corazón se expanda, que sea más inclusivo, que sea más compasivo, que tenga capacidad de perdonar, que tienda puentes, que soy cordial en el trato con los demás, esa es una persona que tiene fe. Esa es una persona que tiene fe, una persona que vive el Evangelio. Por eso Jesús, cuando sale de su bautismo, el primer mandamiento que da es metanoia. Conviértanse. Convertirse, estamos llamados a convertirnos, la fe para llamarnos a convertirnos y ser cada vez más evangélicos, no de la iglesia evangélica, ¿no es cierto?, sino evangélicos de vivir el evangelio, ¿no? Así que me parece que eso es clave, si no, no estamos entendiendo nada. No puede haber un divorcio, ¿no es cierto?, entre fe y vida. Nos tenemos que ir, amigos, gracias por estar ahí. No se olviden que tenemos que cuidar nuestras relaciones, nuestra familiaridad, en casa, en la comunidad parroquial, para ahí sentir y experimentar desde la propia conversión la experiencia del misterio de Dios en nuestras propias vidas.
Nos vamos. Gracias, Patricio. Gracias, Javier. Gracias, que estén bien. Saludos. Esto ha sido Eclesia Online. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima.